Perfecto, sí. Faltan 3 clases. Con esta, 3 más. ¿Estoy bien, Karim? De Navidad. Y el significado esotérico de la Navidad, que va a ser nuestra clase especial prenavideña, que están invitadísimos a tomar esa conferencia que damos una vez al año. Bienvenidos todos a una de las últimas conferencias del curso, que es consejos para hacer que tus prácticas den resultados, que estratégicamente se da al final del curso, porque ya a este punto les hemos dado toda una gama de herramientas, técnicas, prácticas, ejercicios, como la concentración y la relajación, el recuerdo de sí, la transformación de impresiones, la transferencia de fondos para pagar el karma, la meditación, la más importante de todas, el desdoblamiento astral, la sublimación y transmutación sexual, entre muchas otras. Damos esto al final porque para que ustedes puedan llevar al máximo potencial estas prácticas y sacar el máximo provecho de esto, sería bueno que tomen en consideración los siguientes consejos. Todos queremos resultados, pero para tener resultados, evidentemente, es necesario recordar que la práctica hace al maestro y la obediencia hace al discípulo. La práctica hace al maestro es algo que no necesita mucha explicación. Si ustedes quieren dominar una técnica y tener los jugosos resultados de dicha técnica, necesitan practicar. Mientras más se practica, más cerca se está a la maestría. Como hace rato que estábamos practicando un poco de inglés, pues mientras más uno practica hablar inglés, escuchar cosas en inglés, escribir en inglés, leer en inglés, etc., más se acerca al dominio perfecto de dicho idioma. Si una persona está aprendiendo a esculpir, mientras más practique técnicas de esculpir en arcilla, en mármol, en piedra o en lo que sea que trabaje, pues más cerca va a estar de ser un maestro escultor. Un conferencista como yo, mientras más da conferencias, mientras más se mete a técnicas de cómo expresar las ideas, de cómo vocalizar correctamente, de cómo enlazar enunciados o ideas, de cómo expresar su metáfora en un ejemplo sencillo que todos puedan comprender, pues cada vez se va haciendo un mejor conferencista o instructor hasta que alcanza la maestría. Querer la maestría en cualquier cosa sin practicar es una falacia, eso no existe. Una ilusión común de todos nosotros es pensar que por el hecho de sentarnos a leer mucha teoría acerca de algo vamos a alcanzar en algún momento la maestría, y esto no es así. Se sabe bien que solo haciendo y cometiendo muchos errores se puede aprender, porque es la dinámica de la vida, de los errores aprendemos. Es por eso que les invito siempre, que es algo que decimos en casi todas las conferencias, a practicar lo que les damos, porque si no, no hay manera de que ustedes puedan obtener resultados. Y la obediencia hacia el discípulo se refiere a que uno debe hacer las cosas como se debe, como lo suelen indicar las personas que ya recorrieron el camino que uno está por recorrer, que ya son maestros o que ya tienen cierto avance y ya tienen los resultados que uno quisiera. Porque pasa también que uno, por la indisciplina, que todos parecemos de eso en algún grado o en otro, quiere hacer lo que uno se le dé la gana, ignorando las recomendaciones o los consejos de la gente que ya está ahí donde nosotros queremos estar. Entonces, cuando uno no sigue las indicaciones, vamos a volver al ejemplo del inglés, de una persona que ya domina el idioma, o en el caso del escultor, de un maestro escultor que ya puede hacer piezas de arte excelentes, o de un conferencista que es tu mentor, que ya da conferencias desde hace 5 o 10 años, que tiene todo un camino recorrido antes que tú, pues es difícil que uno vaya a emular a esa persona, desobedeciendo
las recomendaciones de una persona que sabe lo que te está diciendo. Es por eso que se invita siempre a la obediencia sana hacia aquellas recomendaciones que obviamente ustedes tienen que pasarlas por el filtro porque no van a hacer todo lo que los demás les digan nada más porque sí. Pero una vez pasándolo por el filtro de la conciencia y dándose cuenta que la persona que los está tratando de instruir sabe de lo que habla y tiene sobre todo ese grado que ustedes están buscando, una vez comprobado esto, sería bueno que obedezcan lo que esa persona dice, que le hagan caso, pues. Y una combinación entre práctica y obediencia va a traerles los mejores resultados en el menor tiempo posible. También de estos dos se desprende otro dicho, que el alumno supera al maestro. Si el alumno se aplica y practica y toma todo el conocimiento y toda la experiencia de su maestro, no dudo que el alumno pueda superarlo, no solo alcanzarlo. Porque imagínense que el maestro tuvo que hacerlo muchas veces solo, pero el alumno tiene el apoyo de ese maestro, tiene toda la experiencia de esa persona que lo tuvo que hacer solo a su disposición. Entonces no sería algo ilógico que este alumno pudiese superarlo, ¿no es así? Hay muchos de nosotros que instruimos, que tuvimos que hacerlo hasta cierto punto solos o no con tanta ayuda. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una guianza avanzada o experta de un instructor, siempre la invitación es escuchar al instructor. Como lo dije, objetivamente, pasándolo por el filtro de la conciencia, comprobando que el instructor sabe de lo que está hablando y que tiene los resultados que uno está buscando. Entonces vamos a empezar con el primer consejo de la tarde, que es el combatir el defecto de la pereza, que es el principal enemigo de la práctica. Al momento de empezar a practicar cualquier técnica que nosotros te entregamos, va a surgir este demonio, el de la pereza. Y uno va a sentir una resistencia muy grande a hacer cualquier cosa que aquí te sugerimos, hacer una meditación, hacer una conjuración, una oración, hacer unas runas, a transformar impresiones, incluso lo más simple de todo, que es mantenerte en el momento presente, que es lo que le llamamos la muerte en marcha, o se le llama también el mindfulness. Es un gran problema, porque como no estamos acostumbrados a hacer estas cosas, nuestro mecanismo natural de defensa, que siempre nos invita a estar en la zona de confort, va a jalarnos para atrás al momento de que queramos dar un paso hacia adelante. Y va a surgir la pereza. Al momento de meditar nos da sueño. Al momento de hacer una conjuración nos distraemos y pensamos en otra cosa, ya no lo hacemos. Al momento de querer estar en el presente, por pereza, porque cuesta trabajo estar en el presente al no estar acostumbrados, comenzamos a pensar en el pasado, comenzamos a pensar en el futuro. Incluso para venir a las conferencias hay una resistencia para las personas que apenas inician con estos cursos. Surgen otros intereses que no tienen que ver con el trabajo interior. Es parte de la pereza, es parte del condicionamiento que tenemos a hacer solo las cosas que nos generan placer a corto plazo y resistirnos a las cosas que nos generan cierto tipo de dolor, pero muchos beneficios a largo plazo. Las personas que no suelen hacer ejercicio pueden compararlo con el hecho de tener que ejercitarse. Hay personas que les encanta hacer ejercicio, ya se acostumbraron a ese dolor sano de ejercitar el cuerpo para mantenerse en forma. Pero quien no lo hace y quien le cuesta, dígame si no, es un suplicio salir a caminar incluso. Ni se diga ir a un gimnasio o alzar unas pesitas. Es feo. ¿Por qué? Porque es algo que genera dolor, que no genera placer a corto plazo. Va a generar una satisfacción a largo plazo. Y muchos de nosotros somos muy cortoplacistas. Y eso nos limita al momento de hacer cosas buenas por nosotros, porque fíjense que la mayoría de las cosas que son positivas implican algún esfuerzo, entre comillas. Digo esfuerzo entre comillas porque una vez que uno ya lo interioriza
y uno comprende que está haciendo algo por un bien para sí mismo y mucho mejor para los demás, esa resistencia desaparece. Por ejemplo, les confieso que al principio yo sentía resistencia de hacer mis conferencias, aun cuando yo ya era un instructor hace un año. Pero conforme la práctica y la obediencia a mi instructor, que es mi mentor, que ustedes ya saben quién es, Víctor, yo fui desvaneciendo esa resistencia a trabajar activamente en mis conferencias, a practicar, a meterme más en temas de comunicación, a expresarme mejor, a dar mejor calidad en mi contenido. Y al día de hoy, la resistencia que tengo a hacer lo que hago es ínfima. No puedo decir que es 0%, pero sí definitivamente es menos de 10%. Esto vino con la práctica, la obediencia y sobre todo la comprensión de por qué hago lo que hago. Y sobre todo cuando uno comienza a sentir satisfacción por las prácticas que hace, esa resistencia se reduce todavía más porque uno goza de los frutos de su trabajo y eso lo motiva para trabajar más duro, para hacerlo cada día mejor. El día que te salga una meditación, vas a querer meditar más. El día que te salga un desdoblamiento astral, vas a querer desdoblarte otra vez. El día que logres estar presente por 20 minutos, vas a querer estar presente por 40 minutos. Y así en cada práctica, tú vas a ir ganando fuerza que va a ir desvaneciendo tu pereza hacia ello. Pero para eso volvemos a lo mismo, te tienes que atrever a dar el primer paso y a soportar el dolor inicial que implica hacer cualquier cambio que no sugiere un placer a corto plazo en tu vida. Y esto no solo es para el trabajo interior, es para la vida, porque todo en la vida es así. Son raras las cosas que realmente dan un placer a corto plazo y que también son buenas para ustedes. La mayoría de las cosas que son buenas para nosotros ofrecen una satisfacción a largo o mediano plazo a lo mucho, ¿sí? Así son las cosas. Vamos a seguir avanzando. Ten convicción, muy importante, y es un consejo un poco infravalorado, porque para empezar, ¿qué es la convicción? La convicción, en otras palabras, es la fe que aquello que tú vas a emprender te va a salir, cosa que muy pocas personas tienen, por lo que yo he notado. La convicción es ese sentimiento de sí, esta meditación me va a salir, esta conferencia me va a salir, esta práctica de relajación o de concentración va a tener éxito. Ese impulso inicial que te dice, sí, esto es posible y esto va a suceder, es algo raro en las personas, porque la mayoría de nosotros somos muy pesimistas. Si ustedes autoobservan, se van a dar cuenta de las charlas interiores tan negativas que tienen todos los días, todo el tiempo. Está muy difícil, es que yo soy muy lento, o es que yo soy muy tonto, o es que esa persona que lo hace es mucho más agraciada en esa habilidad que yo, o ya lleva mucho tiempo, seguramente yo lo lograría en 5 años o en 6. O sea, nosotros mismos nos derrotamos antes de intentarlo. Y no está mal que uno diga, sí me va a salir y que tampoco te salga. Porque no estás firmando un contrato que dice que te van a azotar si no te sale a la primera, a la segunda o a la tercera. ¿Saben qué pasa? Que nosotros nos educan, ya lo dije varias veces, y sé que es algo controversial, pero es algo cierto, como si fuéramos perros. Si hacemos algo bien cuando somos niños, eres una buena niña, eres un buen niño, toma un dulce, te quiero, te amo. Hacemos algo mal para los adultos y son nalgadas, regaños, gritos, eres un tonto, mal hijo, mal niño, te castigo. Y como adultos tenemos ese condicionamiento que nos invita a tenerle miedo al resultado negativo, al resultado que no es el resultado que queremos. Y como tenemos miedo de esa reprimenda que nosotros mismos nos vamos a dar si no lo logramos, ni siquiera lo intentamos. Y por eso no tenemos convicción, por eso no somos fuertes. Porque estamos asustados en el fondo de intentar las cosas, porque sentimos que algo malo va a pasar si no nos sale.
Es algo con lo que yo tengo que lidiar mucho durante mis prácticas hasta ahora y me tengo que decir al principio, a ver muchachito, si no te sale esta práctica el día de hoy, no pasa nada. No hay nadie en esta habitación con un palo que te vaya a palear si no te sale. Y yo no te voy a apalear. Yo te agradezco que te tomes el tiempo y que des todo de ti para hacer esta práctica. Así que quítate esas estúpidas ideas de la cabeza y hazlo de manera libre. Porque solo de manera libre puede nacer la convicción, alias la fe. Ten fe. No pasa nada si no sale. Tú hazlo como si tuvieras la certeza o ten la certeza de que te va a salir. Pero si no te sale, no te preocupes porque puedes intentarlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te salga. Un día te va a salir el 100% de las veces cuando alcances la maestría. ¿Bien? Eso es la convicción. Y acabo de darles el hack para vencer al oponente de la convicción, que es el derrotismo. O más profundamente, el miedo a que no te salga, por lo que ya expliqué. Es un yo que está presente en todos nosotros, hay que trabajar activamente en él en la meditación, porque a menos que hayas tenido unos padres súper conscientes que te hayan educado con conciencia, pues estás como yo y como la mayoría, condicionado por el estímulo positivo y el estímulo negativo, como lo decía Pavlov con sus perros. Condicionamiento clásico, creo que le llama la psicología. Siguiente consejo. Practica la técnica de la concentración. Aquí dejo una nota. Revisar la conferencia Concentración y Relajación. La concentración, repasando esa conferencia, es un estado de la mente en el cual la mente está completamente libre de condicionamientos y a la vez está concentrada en una sola acción. Cuando la mente se concentra en una sola acción, todos nuestros potenciales se vuelcan a aquel propósito y el propósito suele salir. Porque nosotros somos, aunque ustedes no lo crean, enormemente capaces. Por eso digo, aunque no lo crean. Cuando ustedes logran concentrarse, hacen cosas que luego ni siquiera se creen que ustedes las hicieron. Pero ustedes tienen esa potencial. Por eso la concentración es importante para hacer las prácticas. Porque al momento de las prácticas normalmente estamos divididos, estamos pensando en qué vamos a comer, en limpiar la casa, en pagar las deudas. También estamos pensando en lo otro que ya dije que no nos va a salir. Así, o sea, estamos como en 10 lugares a la vez y no estamos del todo en la práctica. Un 10% de nosotros está meditando o está orando o está transformando impresiones o está en el presente y obviamente no nos sale. Pero si nosotros despejamos esa multiplicidad de propósitos y nos enfocamos en aquella cosa que nos proponemos hacer, yo me atrevo a decir que en un 90% de seguridad lo vamos a conseguir. Porque esa capacidad está en todos nosotros. La incapacidad es un invento de la mente. Realmente todos somos capaces. Y conforme ustedes vayan conquistando metas, se van a ir creyendo más lo que les estoy diciendo. Recuerden, la concentración, que es hermana gemela de la relajación, van de la mano. Es un estado de la mente en el cual las energías están centradas en una acción y a la vez la mente está libre de todo condicionamiento. Es decir, la mente no está pensando en nada más que en aquello que tiene que realizar, con todas sus energías volcadas a ese propósito. Ver la conferencia para aprender a hacer las técnicas, que de hecho esto es una técnica que le da soporte a las demás técnicas. Y para esta técnica pues también hay que tener lo que ya dije, convicción, y hay que superar inicialmente la pereza de no querer concentrarnos, porque concentrarnos cuando hemos estado desconcentrados 20, 30, 40 o 50 años, pues inicialmente va a ser difícil. Pero la práctica hace al maestro, acuérdense. Vamos a seguir avanzando. Visualiza, imagina y ora por el éxito de tus prácticas. Así como tonteamos todo el tiempo con nuestras mentes, fantaseando puras locuras del futuro, del pasado, de lo que podría pasar y si hubiera,
y si me saco el melate, y si me hace caso la de la oficina que me gusta, y si regreso con mi expareja, y si esto y lo otro, así como la mente imagine, fantasea y recrea un montón de escenarios que no nos convienen. Así podemos usar esa capacidad de visualización e imaginación de manera consciente para potenciar nuestras prácticas. Visualiza e imagina. ¿Qué es visualizar e imaginar? Es recrear con los ojos cerrados aquello que uno quiere lograr en cuanto a sus prácticas. Cuando te visualizas a ti mismo meditando, cuando te visualizas a ti mismo en el presente, transformando impresiones, siendo como a ti te gustaría ser con las demás personas, por ejemplo, una persona que es iracunda y que está trabajando sobre el defecto de la ira puede usar la visualización consciente para imaginar cómo es ser sereno con las demás personas, cómo es manejar conflictos sin alzar la voz, sin manotear, sin perder la calma. Una persona puede imaginar, por ejemplo, cómo es salir en el desdoblamiento astral, puede imaginar cómo su cuerpo energético se separa de su cuerpo físico y flota hacia arriba, y todo eso va a preparar a la mente para el paso siguiente, que es hacer las prácticas o hacer las acciones. Funciona. A mí me gusta mucho un personaje que está en YouTube que se llama Alejandro Peterson, que habla mucho sobre meditaciones para transformar el subconsciente, que llama a esta técnica de visualización o imaginación recordar el futuro. Y él dice: recuerda el futuro visualizando cómo a ti te gustaría llevar a cabo las cosas que de momento tú sientes que no puedes hacer, y te prepararás para que tu estado interior eventualmente se transforme en ese que tú buscas. Tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Cuando tú usas la visualización y la imaginación con conciencia, tú pones, digamos, una base o un cimiento para lo que luego vas a construir en la acción. Y esto lo pueden probar. A mí me funciona de maravilla, sobre todo cuando salgo a la calle después de meditar cierto defecto y me dispongo a llevar la contraria a ese defecto. Me ha servido para mis temas de lujuria. Cuando medito sobre esos yoes de mirar a las mujeres o de sentirme atraído por cierto tipo de chicas, o medito cómo me pongo nervioso cuando hablo con ciertas mujeres de ciertas características y me doy cuenta de mis defectos, posteriormente visualizo a mí mismo en esas mismas situaciones, pero sin esa identificación con los yoes. O sea, me imagino caminando en la calle con la mirada hacia el frente, sin mirar a los lados cuando no es necesario. Me imagino hablando con todo tipo de mujeres o de personas de la misma manera. Me imagino guardando la confianza y la seguridad sin importar en qué ambiente estoy o con quién tengo que hablar. Vale. Luego de la meditación sobre esos yoes de lujuria. Y cuando salgo, siento más fuerza para mantenerme en ese estado de conciencia que cuando, por ejemplo, no visualizo y salgo así nada más. Es algo que apoya mucho la práctica de la transformación de impresiones y la práctica a la que yo llamo llevar la contraria al ego, que es salir al gimnasio de la vida a experimentar la vida, pues. A llevarte con todos, a no huir de las situaciones, a dejar que la vida te enseñe. Y esa es una buena manera de potenciar esa práctica. Y orar. Otra nota, revisar el tema de la oración. Orar por el éxito de tus prácticas es sumamente benéfico, porque la ley divina siempre está dispuesta a apoyarnos para que nuestras prácticas nos salgan bien. Es por eso que en la mayoría de las prácticas uno de los pasos previos es orarle al Padre Celestial o a la Madre Divina para que nos proteja, nos guíe y nos enseñe lo que sea que tengamos que aprender. La oración es una práctica muy, muy importante. Hay conferencias sobre eso para las personas que no lo hayan tomado y quieran ir a revisarla. Fija un objetivo claro antes de practicar, muy importante. Cuando fijamos un objetivo claro antes de una práctica, eso nos da como una guía o una brújula que evita que nos perdamos al momento de llevar la práctica a la práctica, valga la redundancia. A veces en la meditación, cuando no tenemos un objetivo claro, comenzamos a divagar en otras cosas y nos fugamos, la meditación se cae.
Cuando una persona se desdobla astralmente, uno de los pasos del desdoblamiento astral es fijar un objetivo, porque si no te fijas un objetivo y consigues el desdoblamiento, vas a empezar a vagar y probablemente sabotees el desdoblamiento astral. Y así, en cada práctica que hagas, el fijar el objetivo te da esa convicción o te da esa dirección para hacer la práctica hasta el final, hasta lograr ese resultado. Entonces se recomienda que siempre fijen objetivos, como en la vida. ¿Cuál es el objetivo global de las personas que buscan el despertar de la conciencia? Alcanzar la sabiduría y el amor. Ese es el objetivo principal al momento de hacer todo lo que hacemos, de estudiar todo lo que estudiamos. Si ustedes recuerdan ese objetivo, nunca se van a sentir del todo perezosos para venir a una conferencia o hacer una práctica, porque saben el por qué lo están haciendo. El saber el por qué hacemos lo que hacemos le da sentido a lo que hacemos. No es como cuando hacemos las cosas nada más porque sí, o hacemos las cosas por agradar, o hacemos las cosas por seguir. Es una convicción, hablando del tema de la convicción, natural de cada quien. Y entonces nace el compromiso con uno mismo, que lo descondiciona a ese viejo hábito de tener que tener un resultado a corto plazo por hacer cierta cosa. Ya no vas por el resultado a corto plazo, sino vas por la satisfacción a largo plazo, vas por ese trabajo más grande y más estructurado, que nadie te va a pedir hacer, que nadie te va a venir a checar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Es algo contigo mismo, pero debes tener el objetivo claro para que las cosas empiecen a fluir así. Es por eso que hacemos esta anotación. Y la disciplina es clave para la continuidad de nuestro progreso. ¿Qué es la disciplina? En palabras muy sencillas, es hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, aunque no quieras. Eso es la disciplina. Por ejemplo, yo sé que los martes, como hoy, tengo que dar mi conferencia con ustedes. Aunque hoy haya tenido un día larguísimo en la oficina y yo realmente no tenga ganas o no haya tenido ganas hace una hora de venir a pararme aquí a dar esta clase, no importa, porque la disciplina dice hazlo. Aunque no lo quieras hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Hablando de mi ejemplo, compartir la enseñanza. ¿Por qué compartes la enseñanza? Por tu objetivo más grande, que es alcanzar el amor y la sabiduría. Como yo quiero ser un hombre de amor y un hombre sabio, debo compartir, aunque mi ego diga no compartas, que lo aprendan solos o la próxima semana o luego, lo que sea. Que el ego siempre va a tener una justificación para no hacer lo que tienes que hacer. Eso es la disciplina. Y ustedes van a ir adquiriendo cada vez más disciplina conforme más practiquen y conforme más obedientes sean. La disciplina es el ingrediente secreto de cualquier éxito que ustedes vayan a alcanzar. No es posible ningún éxito sin disciplina. Así se los pongo. Entonces hay que meditar al respecto. Séneca, en su libro de la brevedad de la vida, dijo: no es que no tengamos tiempo, o no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Es que no tengo tiempo, es que trabajo muchas horas, es que tengo que llegar a mi casa a darle de comer a mis hijos, que tengo que sacar a pasear al perro, que esto, que lo otro, que luego. Sí, vamos a poner 1000 pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Amigos, si ustedes observaran cómo pierden el tiempo y dejaran de perderlo, les aseguro que les sobraría tiempo, no solo para hacer sus prácticas, sino hasta para hacer las cosas que tienen que hacer por necesidad, como limpiar la casa, hacer el súper, darle de comer a los hijos y demás. ¿Cómo perdemos el tiempo? Obsérvense. ¿Cuánto tiempo pasan en redes sociales al día? Una checadita de Facebook de 5 minutos cada hora. Por 12 horas, ¿cuánto tiempo es? Es 1 hora. Es 1 hora de redes sociales, nada más de 5 minutos de checadita por hora, en 12 horas. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo series en Netflix? Un capítulo de media hora. Pero estaba tan bueno que luego vemos otro. Y otro, y 4 capítulos hicieron 2 horas de pronto frente al televisor o la pantalla. Que el chisme con las amigas o los amigos, 1 hora de hablar pura tontería.
que no nos va a llevar a nada bueno. Televisión, videojuegos, juegos de cartas, casinos, etcétera. Todas estas cosas nos quitan el tiempo que necesitamos para hacer el trabajo interior. Si ustedes van recortando las horas de ocio y de vicios, se van a dar cuenta de cómo en realidad sí tienen tiempo para hacer todo esto. Pero es un sacrificio que no todos van a estar dispuestos a hacer por el tema de lo del placer a corto plazo. ¿Por qué estamos tan dispuestos a perder el tiempo en el chisme, en las redes sociales, en los videojuegos, en la televisión y demás? Porque todo eso es droga para el cerebro. Es una inyección de dopamina instantánea. En cambio, estas cosas generan dolor al principio. Meditar al principio, difícil. Transformar las impresiones, horrible al principio, porque te tienes que ver a ti mismo y tienes que llevarte la contraria. ¿Qué estar en el presente? ¿Qué es el presente? No es divertido. El presente es esto. El futuro es más divertido porque yo lo puedo imaginar como a mí se me pegue la gana. Me puedo imaginar como un millonario, me puedo imaginar con una supermodelo, me puedo imaginar en Miami. Si me voy al pasado también es placentero porque puedo corregir mis errores en el pasado. Puedo ir al pasado y cambiar mi vida en mi imaginación, aunque en realidad no estoy haciendo nada, ¿no? Porque es una fantasía. Eso es placentero. Pero estar en el presente no. Hacer cualquier práctica que nos lleve al despertar de la conciencia no es placentero de inicio. Ocupa trabajo, disciplina, cierto esfuerzo al principio. Muy pocos se quedan hasta el final para cosechar algún fruto de eso. Pero para quien lo quiera hacer, yo les aseguro que la satisfacción que está al final de esas prácticas que se hacen a través de sacrificios conscientes, de dejar las cosas que nos generan placer a corto plazo, pero que no nos generan ningún beneficio a largo plazo, esas satisfacciones son superiores a cualquier placer que ustedes puedan imaginar. Y más adelante, cuando llegamos a la última diapositiva, voy a hacer una revelación muy controversial y fuerte, que de verdad, o sea, es algo que yo he experimentado y que espero que ustedes también experimenten. Pero voy a dejar eso para el final. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Es muy objetivo lo que comentas. Sin embargo, yo creo que esto debe de multiplicarse a nivel personal, porque el sistema del uso de las redes sociales y toda la tecnología, de hecho la inteligencia artificial, va precisamente para captar la atención, sobre todo de los niños y también ya de la gente grande, de todos los que son los medios alternativos. Y eso es un tiempo de inversión en ello y la vida fácil, es decir, los influencers, la gente que tiende a crear algún concepto de vida que es, digamos, es algo virtual solamente, porque la realidad es otra, y así se ve la juventud con esa proyección, una visualización quizás errónea, pero así va la tendencia. Es como el fútbol, ¿no? Que mucha gente va y le encanta el fútbol y pasa horas viendo el fútbol, pero ya es de una forma sistemática a nivel mundial. Entonces esto creo que se debe de multiplicar de forma personal, porque todo lo que gira en torno a la sociedad es precisamente lo contrario, ¿no? La pérdida de tiempo en lo que viene siendo las redes sociales, los medios alternativos. Claro, ese es el desafío de la vida, que venimos aquí, estamos rodeados de un montón de distracciones y de placeres, y tenemos que de cierta manera superar nuestra adicción a esas distracciones y placeres para poder hacer lo que realmente vinimos a hacer a esta escuela, que es la vida. Y bueno, en parte también la sociedad está construida de manera estratégica para que el individuo no despierte, porque que las personas estén tan dormidas le conviene también a cierto grupo de la sociedad, sin meternos en más temas que puedan sonar conspiranoicos. Sí, así hablar del sistema, porque eso engloba mucho. Exactamente.
Entonces vamos a hablar ahora de 4 normas para alcanzar la maestría. Son 4 haceres que son fundamentales para la persona practicante que quiere llegar a ser maestro o maestra de la vida, es decir, a tener la sabiduría y a tener el amor, que es un sinónimo del despertar de la conciencia. Uno de estos saberes es el saber desear. El deseo, cuando hablamos de que tenemos que eliminar los deseos, el Buda habló mucho de lo negativo que es el deseo, que es algo que tenemos que sacar de nuestras vidas. Déjenme aclararles que es el contexto del deseo egoico. Hay un deseo inferior, pero también hay un deseo superior. El deseo que hay que eliminar, del que hablaba muchísimo el Buda, es el deseo inferior. Deseo de ser más grandes que los demás, deseo de tener más que los demás, deseo de ser populares, deseo de ser amados, deseo de ser reconocidos, deseo de derrotar a nuestros enemigos, etc. Los deseos del ego son los que tenemos que sacar de nuestra vida, son los que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Pero hay un desear superior que tiene que ver con los asuntos de los que estamos hablando. Cuando uno dice deseo la sabiduría, deseo el amor, deseo la comprensión, deseo la liberación, estamos hablando de otra categoría de deseo. Y que no se descontextualice mis palabras, es una cuestión lingüística. Hay personas a las que no les agrada utilizar la palabra deseo en lo absoluto. Pueden usar la palabra que ustedes quieran, intención, anhelo. Pueden utilizar el anhelo, gracias. Yo no tengo problema con la palabra deseo, así que voy a utilizarla en mi conferencia sin ningún miramiento, haciendo la aclaración de que hablo de ese deseo consciente superior. El deseo, el anhelo, esa querencia superior tiene tanto poder o más que el deseo inferior. Piensen ustedes en aquello que han deseado de manera inferior con todo su ser. Cuando han deseado una mujer o un hombre, cuando han deseado una casa, un carro, un viaje, ¿acaso no ese deseo los poseyó y les dio una fuerza sobrehumana para hacer lo que tuvieran que hacer para obtener eso que estaban buscando? Todos aquí hemos experimentado eso y hemos también visto resultados de habernos dejado llevar por ese deseo, porque el deseo es poder, es un fuego. Entonces, si nosotros utilizamos esa energía del deseo inferior, pero para los deseos superiores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener un combustible para cohetes, para aquellas cosas superiores que estamos queriendo alcanzar. Imagínense si deseáramos la comprensión en la meditación, como deseamos ir de compras en Navidad, a gastarnos el aguinaldo en ropa y en zapatos, para las personas que son muy fan de las compras. O deseáramos transformar las impresiones como deseamos salir con el hombre o la mujer que nos gusta. Imagínense qué potencial de resultados podríamos alcanzar con esa fuerza del deseo. Por eso una de las normas es saber desear, que quiere decir volcar nuestra energía en buscar lo superior. Y cuando lo logremos, nos daremos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Porque somos muy capaces, pero nuestra capacidad está condicionada a lo que le gusta al ego, que son cosas banales, inferiores, intrascendentes y perecederas. Porque nada de las cosas del mundo te vas a llevar cuando fallezcas. Acuérdate, lo único que te vas a llevar, déjenme recordarles, es la sabiduría y los defectos que todavía quieren en tu alma, en el camino aún por recorrer hasta la liberación final, que es lograr el 100% de la conciencia despierta. Por eso esta es la primera norma de las 4 para alcanzar la maestría. Saber osar. Osar es sinónimo de perseverar. ¿Por qué es importante saber osar? Porque las cosas muchas veces no te van a salir a la primera, como ya lo habíamos platicado en las anteriores diapositivas. Una persona que está buscando la sabiduría debe aprender a ser osada, debe aprender a ser perseverante de manera sinonímica. Porque en este camino te vas a caer un montón de veces.
Yo, por ejemplo, me caigo un montón de veces todos los días haciendo mis prácticas, tratando de enderezar mi camino. Y eso duele, frustra, por el condicionamiento del que ya platicamos. No estamos acostumbrados a que las cosas no nos salgan y no a palearnos a nosotros mismos por ello. Pero debemos osar aún así. Debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y volverlo a intentar. Que eso es la valentía. ¿Por qué hay tan pocas personas osadas en el mundo? Porque hay muy pocas personas con la virtud de la valentía, cosa que hay que aprender a cultivar a través de la meditación, destruyendo los egos derrotistas, cobardes y bueno, estos egos que nos hacen sentir como unos cachorritos cuando en realidad no lo somos. Cuando destruyamos sus egos y nos convirtamos en personas valientes, vamos a alcanzar este saber osar. Porque ya no nos va a importar caernos, ya no nos va a importar que no nos pueda salir, ya no nos va a importar intentarlo las veces que sean necesarias hasta obtener el resultado. ¿Por qué hay tan pocas personas que obtienen el resultado? Porque muy pocas personas saben osar. El Maestro Jesús decía, de 1000 que me encuentran, solo uno me sigue. Porque solo uno de los 1000 que llegan a este conocimiento o al conocimiento esotérico verdadero que lleva la sabiduría, uno de 1000 se atreve a hacer esto. Se atreve a perseverar una y otra vez hasta que ve resultados y se afianza en el camino. Uno de cada 1000. Y decía Jesús también que incluso de 1000 que lo siguen, es decir, de 1000 que se atreven a osar, solo uno es suyo. Es decir, solo uno llega a la meta. Porque en el camino estas personas osadas se van rindiendo, porque la dificultad, según su condicionamiento, va siendo mayor. Y ya sabemos que a nuestros egos no les gusta la dificultad. No les gusta sentirse presionados, no les gusta sentir que vamos limitando las cosas que les gustan. No les gusta trabajar. Pero si ustedes quieren ser de ese 1% del que habla el Maestro Jesús, pues tenemos que aprender a ser osados, pase lo que pase, valientes y fuertes. Y ya lo somos, nada más hay que recordar que lo somos, destruyendo los defectos que constantemente nos dicen que no lo somos, pero sí lo somos. Saber hacer, pues hay que hacer las prácticas, como ya lo expliqué. El saber hacer implica el hacer de manera correcta, el hacer con disciplina, el hacer con obediencia y el hacer de manera recurrente. Lo que explicamos al principio. Cuando uno hace las cosas a medias, pues obtiene resultados a medias. Pero cuando uno enfoca su energía, tiene compromiso, tiene disciplina y constantemente busca la mejora en aquello que hace, pues lleva ese hacer a la maestría. Como una persona que llega a ser un artista de piano que da conciertos en los teatros, o una persona que lleva a ser un artista de baile que baila enfrente de miles de personas, o un actor que lleva a tal grado su capacidad actoral que ahora trabaja en películas de millones de dólares de presupuesto, pues así tú puedes aprender a ser una persona excelente en el mayor grado en el trabajo del despertar de la conciencia. Homólogamente, estos ejemplos del mundo, el Buda, Jesús, Mahoma, Krishna, todos los grandes que puedas mencionar, eran personas que aprendieron a saber hacer con excelencia, que rayaron la perfección, aunque la perfección es algo abstracto en esta realidad. Yo no les digo sean perfectos, sino hagan todo lo mejor que puedan, como lo dice el cuarto acuerdo del libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, literatura que recomendamos aquí, que dice esta persona, Miguel Ruiz, que cuando tú haces algo en la mayor capacidad, o sea, tú das lo mejor de ti mismo en cualquier cosa que tú te propongas, tú al final vas a estar sumamente satisfecho, pase lo que pase, porque sabrás que hiciste todo lo posible porque eso se diera. Y yo he comprobado esto. Cuando he logrado en verdad dar todo de mí en una conferencia como hoy, en una práctica o en cualquier cosa que hago en el día a día, pase lo que pase,
aún así se cortara la transmisión o de pronto se fuera la luz o algo sucediera fuera de mi control, yo estaría tranquilo al final porque sé que estoy dando lo mejor de mí, sabiendo hacer. Y lo natural cuando tú haces las cosas así es que salgan resultados increíbles. No me crean, compruébenlo. Y sobre todo lo sugiero por el tema de la paz, porque también somos muy dados a que cuando ya terminamos de hacer algo, seguimos pensando en eso, pensando, pero pude haber dicho esto y pude haber dicho aquello y debí cambiar esto y no sé lo muy bien y que no sé qué. Eso le pasa sobre todo a la gente que tiene el defecto del perfeccionismo, que es un defecto. Yo tengo ese defecto, suelo ser muy perfeccionista y me machaco aún cuando hago algo bien. Entonces, ¿qué hago? Doy todo de mí. Y al final digo, bueno, no pude dar más porque di el 100% y ya no hay pie a discusión con mi ego. Hay un pequeño tip para las personas que tengan ese defecto horrible de la perfección o de querer ser perfectos. Y la última norma para alcanzar la maestría es saber callar, la más difícil de todas. ¿Por qué saber callar es la norma más difícil? Porque el hecho de alardear sobre lo que uno ya puede hacer es droga, es súper placentero para nuestra mente. El decir, yo soy instructor de la gnosis, ya me desdoblo, ya transformo impresiones, ya voy al gimnasio y cargo 100 kilos, y aparte doy conferencias y trabajo en el gobierno y esto y lo otro. O sea, todo eso nos embriaga. Una persona, mientras más se acerca a la sabiduría, menos debe hablar. Y cuando hable, debe hacerlo siempre para aportar a los demás en el tema del sacrificio por la humanidad. Pero la mayoría de nosotros somos dados a querer ensalzarnos a nosotros mismos acerca de cualquier cosa que hacemos, sobre todo cuando ya estamos en temas de espiritualidad. De pronto se nos sale en la oficina, no, es que yo medito y al meditar me pasa esto, me pasa lo otro. A veces uno disfraza eso como que está compartiendo la enseñanza de manera desinteresada, pero ojo, no es así, obsérvense. Hay personas que dicen, no, yo lo comparto porque pues así las demás personas pueden interesarse en la meditación, pero en realidad lo que busca esa persona es que los demás digan, wow, esa persona medita y hace esto, qué espiritual, qué elevado. Es un error que he cometido y que todavía cometo y pues tengo que ir cortándola ya. Por eso saber callar es tan difícil, es negarse un placer muy, muy grande de que los demás te vean como alguien superior a ellos. Sobre todo cuando vas alcanzando de verdad pues grados elevados de conciencia y vas teniendo experiencias incluso metafísicas en las cuales incluso te encuentras maestros ascendidos o ángeles, arcángeles o tienes orientaciones ahí directamente, es cuando más debes callar, porque esas cosas son para ti. Y cuando uno comparte de manera egoísta, de manera ególatra esas cosas que uno va experimentando, la ley entiende que no estás preparado para recibir ese tipo de experiencias y te cortan el suministro de esas experiencias, o sea, te saboteas el proceso. A mí me pasó que hubo una temporada que estuve teniendo muchas orientaciones, que empecé a tener ahí un don de ver al futuro, que no es ver al futuro, pero bueno, es ver lo que ya se manifestó en el mundo astral, que luego se va a manifestar en la dimensión física, que me dio por compartirlo con algunas personas con las que no debía compartirlo, y lo que me provoqué es que mi don se apagara otra vez. Y apenas voy pues ahí recuperándolo. ¿Por qué? Porque no tuve la madurez para saber callar. No supe hacerlo. Por eso les digo que cuando ustedes estén teniendo resultados, sobre todo resultados en otras dimensiones, quédenselo para ustedes mismos, a menos que tengan la orientación de compartirlo con cierta persona, porque se puede dar, pero compártanla con humildad, con modestia, sin hablar de más y con aquella persona en específico a la que le tienen que compartir, ¿bien? No con medio mundo y estar ahí en Facebook. Ayer me desdoblé y vi al Buda o a Jesús y ahí todos, de verdad, felicidades. No,
No, no, no, eso es de una persona que no ha alcanzado la madurez para tener ese tipo de comprensiones o ese tipo de experiencias. Además, mayormente la gente no aprecia estas cosas o no las entiende y pues lo empiezan a ver uno como un rarito, un loco. A veces buscando que te acepten o que te halaguen vas a provocar lo contrario, que te rechacen y que te marginen en tus círculos sociales. Entonces evítate eso, ¿sí? Evítate todo eso aprendiendo a callarte. Y por último, el último consejo. Cree en ti mismo y dalo todo hasta verte transformado en el mejor tú que hayas conocido. Lo que les había comentado antes, que es la comprensión súper fuerte que yo quería decirles antes de acabar la conferencia, que después de haber probado un montón de placeres, el sexo, las drogas, el reconocimiento, vencer enemigos, hacer maldades, hacer el bien y que me aplaudan, etcétera, etcétera. Yo les puedo asegurar que nada de eso se compara a la satisfacción de la transformación interior. Ya a este punto, después de haber probado todo eso por muchísimo tiempo y llevar menos tiempo en el trabajo del despertar de la conciencia, a la conclusión personal a la que llego, que les comparto y tómenlo como a ustedes les sirva, es que no hay comparación entre el trabajo interior y su satisfacción a largo plazo y el placer a corto plazo, sea cual sea. Yo no cambio esta satisfacción a largo plazo que cuesta, que toma tiempo, que implica sacrificios por estas cosas que generan placer a corto plazo, pero que no llevan a ningún lado y que de hecho llevan al degeneramiento, dan para abajo. El miedo de la gente a soltar su vieja manera de vivir es porque hay una creencia subconsciente de que al dejar las cosas que les generan placer, se van a quedar sin nada, se van a quedar vacíos. Pero nuevamente les repito, y es algo que dije en el tema de la transmutación sexual, aquí no venimos a dejar algo inferior para quedarnos sin nada. Venimos a dejar algo inferior para tener algo superior. Y una vez que pruebas algo superior, ya nunca más quieres volver a lo inferior. ¿Por qué volver a algo que es menos bueno que lo que ya tengo? Y que de hecho no es bueno, es malo para mí. No es obvio, lógico incluso. Es como cuando toda tu vida comes en fondas en la calle, comida grasosa y de dudosa procedencia, y de pronto tienes la conciencia o tienes los recursos para comenzar a comer en cocinas donde te sirven comida saludable y hecha conciencia. Y entonces comienzas a sentir sabores diferentes, comienzas a sentirte mejor, comienzas a bajar de peso, empiezas a mejorar. Entonces dices, wow, ¿por qué no hice esto antes? Y ya no te da ganas de comer esa comida porque ya conoces algo mejor. O como cuando, por ejemplo, dejas una relación, que era una relación donde tú tenías pleitos con esa persona, eran alcohólicos, se robaban dinero y tenían todo tipo de conflictos, y de pronto más adelante en tu vida conoces una persona con la que tienes paz, con la que tienes compañerismo, con la que tienes un negocio en común, con la que compartes la espiritualidad, y llega un amigo y te dice, oye, ¿dejarías a tu actual pareja, a esta persona que tanto bien te hace por aquella persona con la que estabas? Ni de loco regresas, ¿no? ¿Por qué tú dejarías algo superior por eso que ya dejaste que era inferior, que te hacía tanto daño? Así es el trabajo interior cuando uno lo asume, sacrificando las cosas inferiores. Ya no luchas por soltar la televisión, por soltar las drogas, el alcohol, por soltar el chisme y todas esas actividades que no te llevan a nada bueno. No vas a sufrir porque cuando tú conozcas lo verdadero, tú vas a ver claramente que todas esas cosas son innecesarias en tu vida y vas a estar feliz
de haberlas dejado atrás. Y vas a exhortar a otros con tu ejemplo a hacer lo mismo. Todos los seres humanos tenemos el potencial de ser felices aquí y ahora. Pero el hecho de que no lo seamos es porque la mayoría vivimos aferrados a aquellas cosas que nos están destruyendo como sociedad. A las drogas, a la violencia, a la desinformación, a la política corrompida, a la religión que ya no es religión. Todas estas cosas que nos intoxican son esas cosas inferiores que les invito a soltar para que ustedes puedan conocer lo superior. Y entonces ya jamás van a volver a considerar regresar ahí. Y van a vivir, como decía el Maestro Jesús, el paraíso o el reino de los cielos aquí en la tierra. Que está aquí. Solo que estamos tan dormidos en conciencia que no lo podemos ver, aunque está aquí frente a nuestros ojos. Está a una decisión de distancia o dos. Entonces, esta fue la conferencia de consejos para hacer que tus prácticas den resultados y escucho sus dudas. ¿Sí? Pregunta Danae, ¿los ángeles y los arcángeles están entre nosotros a pesar de que forman parte de otra dimensión? Sí, claro, porque recordemos por el tema de las dimensiones que nos desenvolvemos multidimensionalmente de manera simultánea. Entonces sí, nos están acompañando aunque no los podamos percibir porque no tenemos todavía el don de la clarividencia despierto. No dudo incluso que haya ángeles y arcángeles encarnados, pero no te van a decir, hola, soy un arcángel, porque ellos sí saben callar, no como nosotros. ¿Algo más? Gente de la sala física. Señor de rojo, primera vez que nos visita. Estoy daltónico. Listo. Muy bien, pues vamos a dejar la lección como siempre en la barra de comentarios. Va a ir al grupo de WhatsApp y a la descripción del video de YouTube para los que nos ven en diferido. Y nada, gente, ya estamos a punto de terminar otro curso más del conocimiento de sí mismo. Están invitadísimos a las últimas 3 conferencias, el tema especial navideño, que es el significado esotérico de la Navidad. Y vamos a estar empezando de nuevo en enero para las personas que quieran tomar el curso desde el comienzo, que es lo más recomendable. Llevar las conferencias semana a semana del tema 1 al 50 para aprovechar de la mejor manera esto que les compartimos. Que también les invitamos a compartir en sus redes sociales y con todas las personas que ustedes sientan que están buscando justamente estas respuestas y a las que les podría hacer mucho bien, pues checar nuestro contenido, que para eso lo hacemos, para que la gente se pueda beneficiar de esto y juntos nos encaminemos a ese despertar de la conciencia que todos estamos buscando, lo creamos o no, o lo sepamos o no, porque hasta la persona más inconsciente quiere ser feliz, solo que no sabe cómo, y nosotros quizás podamos echarle una mano. Bien, pues ahí está, mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. 7:30 hora de Ciudad de México los martes y los jueves, 2 temas a la semana. Bienvenidos a todos los nuevos. Déjenos sus dudas en los comentarios y los iremos resolviendo en el transcurso de la semana. Pues mucha fuerza y mucha paz, guerreros y guerreras del ser, y nos vemos el jueves. Gracias, paz.